Es una pregunta muy interesante y que es un problema que se nos presenta diario, o sea, es un problema de diario. Nosotros lo podemos utilizar, sin embargo, sí tenemos que explicarle a la persona que nosotros en el acto que se va a otorgar tenemos que establecer esta circunstancia, porque finalmente el documento, como lo estamos comentando, es un documento que identifica a la persona como tal. Por ejemplo, en el comentario que nos estaba haciendo, si en lugar de María Luisa le pusieron M.A. Luisa, yo tendré que ponerlo así en el testamento. Bueno, en la redacción del testamento se pone que comparece la señora M.A. Luisa Jiménez Gutiérrez, por ejemplo, quien realmente se llama, o hacemos una explicación de que la señora se llama María Luisa, pero que sin embargo usa indistintamente ese y el nombre de M.A. Luisa. Muchas veces obviamente las personas me dicen, oiga, no, pero es que yo no uso el M.A. Luisa, yo siempre soy María Luisa. En ese orden de ideas, pues ellos deciden, porque si no, finalmente, si nosotros no ponemos esta aclaración, nosotros estamos impedidos de hacer el testamento, porque finalmente ante mí y de acuerdo con ese documento, pues está presente M.A. Luisa y no está María Luisa. En cuanto al domicilio, licenciada, hay mucha gente que dice, yo me acabo de cambiar de domicilio, no tengo los datos actualizados. ¿Eso es ponderable al momento de hacer el testamento o da igual? Simplemente se cubre con el requisito de los datos generales. Sí, definitivamente en lo relativo al testamento o a cualquier acto en la notaría, eso sí definitivamente no tiene relevancia como la primera situación que estábamos comentando. ¿Por qué? Porque finalmente la persona nos va a expresar sus datos generales. Si en su credencial de lector, por ejemplo, si es el documento que ella elige con el cual identificarse, pone su domicilio anterior, o está su domicilio anterior, yo no voy a poner ese domicilio, sino yo voy a poner el que ella me esté manifestando. Porque, insisto, el domicilio puede ser el particular, puede ser el de oficina o simplemente el convencional que la persona quiera dar. Definitivamente en ese sentido no hay ningún problema, como sí lo hay en el primer ejemplo que estamos comentando. Uh-huh. Y por ejemplo, para la situación de que lleven a cabo una vida marital y no estén casados, que sean en concubinato, que sean en matrimonio, lo deben de manifestar, porque a veces la situación de que dicen, ay, es que yo estoy casada solo por la iglesia, pero ¿cómo voy a manifestar ese dato ante fedatario? ¿Qué pasa en esos casos? Claro, precisamente esa es una de las funciones que realizamos en la entrevista previa que yo les estaba comentando. Muchas personas, sin mala intención, en la mayor parte de los casos, se manifiestan como casadas. ¿Por qué? Porque han vivido 30 años juntos. Ni siquiera existe un matrimonio eclesiástico, como lo está comentando la doctora, sino simple y sencillamente porque ellos así se consideran que después de 30 años ellos están casados. Nosotros en las preguntas, los abogados que apoyamos a los notarios, en las preguntas que hacemos entramos a fondo esta situación. Sí preguntamos si hay un matrimonio eclesiástico, preguntamos si hay un matrimonio civil, o preguntamos simplemente si ha habido un concubinato durante muchos años. Ahí es cuando las personas ya empiezan a aclarar y dicen, no, pues fíjese que no, efectivamente, yo digo que es mi marido porque llevo 30 años con él. Nosotros tenemos que poner el estado civil exacto de la persona. Y en nuestro derecho pues solamente existen dos estados, que es el de soltero o el de casado. Entonces, en el caso de un concubinato, así lo establecemos, que la persona es soltera, pero que ha vivido durante tantos años con tal persona, y de ser así, también decimos que con él ha procreado tantas y tantas personas, tantos hijos. En cuanto al esquema de que si hubiera un testamento precedente al que se está otorgando, ¿es necesario llevarlo? Sí, es necesario llevarlo, pero no como un requisito indispensable, sino para hacer nada más referencia a él, y ahorita lo ampliaremos, lo voy a ampliar más adelante. Ok, bueno, ¿qué les parece si vamos a una primera pausa comercial? Recuerden ustedes que estamos con la licenciada Isabel Casarrubias Uriostegui con el tema problemáticas al otorgar un testamento. Regresamos, por favor.
Hemos regresado nuevamente a este segundo segmento del tema problemáticas al otorgar testamento, que hoy nos acompaña la licenciada Isabel Casarrubias Uriostegui. Licenciada, estábamos platicando en el segmento anterior, previo a una plática que tuvimos hace unos pocos días, de este proceso de otorgar testamento ante un fedatario público, que es el notario. ¿Cómo puede hacerse este proceso? Una vez que ya se ha dado la recepción de la persona, verificar que los documentos los lleven de la forma como debe ser, cubriendo la legalidad procedente, ya pasan a una siguiente etapa, a una entrevista con el señor notario. Estos familiares que normalmente acompañan a nuestras personas pueden reunir ciertas características, en el sentido de que pueden ser unas personas pues no solo mayores, que puedan estar enfermas, o también que puedan ser personas que ya tienen pues una edad avanzada que a veces no les permite coordinar muy bien, o que estén limitados de las facultades. Estas personas pueden también estar al momento de charlar con el señor notario presentes, la tienen que sacar, o si la persona que tiene alguna discapacidad, ¿cómo es en su experiencia todo lo que se ha dado? Sí, definitivamente en la entrevista, o ya cuando se está otorgando propiamente el testamento ante notario, única y exclusivamente se encuentran en la sala de firmas el notario y el testador. Si en un momento dado alguna de las incapacidades físicas que tendrían que ser, si la persona no escucha, la persona no ve, entonces se necesita, o a solicitud del propio testador, se requieren testigos, entonces estarán también presentes los testigos. De esa manera, esas incapacidades físicas se suplen, pero única y exclusivamente estaríamos hablando de esas incapacidades. Si hay otro tipo de incapacidad, como podría ser la mental, o una demencia senil, definitivamente la persona ya no está capacitada propiamente en derecho para otorgar acto alguno, por lo tanto no se otorga. Muchas personas, ese es un problema también que se nos presenta a diario, que los familiares quieren intervenir, quieren estar presentes haciendo la argumentación en este sentido, de que su familiar se pone nervioso, de que a su familiar se le olvidan las cosas. Definitivamente no se les puede permitir la permanencia en la sala, porque el testamento, de acuerdo a la ley, es un acto formal. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene que reunir requisitos muy, muy específicos. El testamento está denominado como un acto voluntario y libre, en el que el testador va a expresar su voluntad de esa manera, sin una coacción. Si se les permitiera la intervención a los familiares, entonces de alguna manera quedaría la duda si realmente este acto está otorgándose de una manera libre y voluntaria, porque desafortunadamente hay ocasiones en que a mí me ha tocado la experiencia de ver que los hijos o los nietos llevan prácticamente ya a un señor que no está capacitado, o estando capacitado lo llevan faccionándolo con amenazas. En una ocasión a mí me tocó que cuando yo le pedí a los familiares que se retiraran, literalmente el señor me dijo: oiga, qué bueno, porque yo no quiero otorgar testamento. Entonces, estas son situaciones así como: oye, ¿y entonces por qué usted está aquí? ¿Y por qué primero me estaba comentando? Entonces fue que me comentó que su nieto lo estaba presionando. Por ejemplo, estamos en situaciones donde normalmente, si bien es cierto, no tenemos una cultura jurídica para celebrar un testamento, este tipo de situaciones son con mucho más delicadeza en las zonas rurales. Estas personas que ya llevan toda una vida en común, normalmente nos ha tocado en experiencia en notaría el que llegan conjuntamente el matrimonio de toda la vida. Pueden celebrar un testamento, un matrimonio de toda la vida al mismo tiempo. Usted nos dice: hay una limitante porque es un acto personalísimo, pero aquí uno va a va a atestar en favor del otro como heredero universal y viceversa. ¿Se puede proceder eso o definitivamente